Y fuiste tú la que la tocó a todas. Sí. Lo peor de todo. Eso dañó a Carlita. Ya. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estamos a punto de iniciar nuestro Facebook Live de la noche de hoy, el segundo del mes de enero del 2026, pero nos vamos a tomar unos segundos antes para que nos apoyes a compartir como siempre y agradecerte por la confianza de que estés esta noche con nosotras. A nombre de nuestro director del Centro de Formación Humana Integral, el doctor Mario López Cázares, te agradecemos porque nos apoyes y nos vemos en unos segundos. Bueno, tenemos a las primeras personas que ya nos están acompañando y pues hoy es una noche muy interesante para nosotras. Me voy a llevar un tiempo compartiendo un espacio con ustedes en lo que nuestra invitada de la noche de hoy se va conectando. Y pues bueno, quiero comentarte que estamos fascinadas porque el mes de febrero va a ser para nosotras muy significativo porque estamos preparando para ti algo muy especial. Ya pudimos adelantar las fotos del mes y por ahí te subimos un videíto en TikTok en donde te mostramos parte de lo que va a ser mucho de la decoración que vamos a tener. Nos encantará también poderte recibir porque te vamos a estar invitando para que nos regales una voz cuando vengas a terapia o algún taller o diplomado, etcétera. Para que también la compartas en las redes sociales y nos etiquetes y creemos también esta armonía de lo que va a ser febrero. Y déjame decirte que también desde aquí del espacio del Centro de Formación Humana Integral, esta semana nos hemos dedicado a llevar alianzas con otras personas. Tenemos reuniones, hoy terminando nuestro live con una persona también desde este tejer redes interdisciplinarias para que podamos brindarte un mejor servicio y también podamos tener una canalización o derivación oportuna para el caso que, pues del caso que nos vienes a compartir desde la terapia psicológica. Y bueno, quiero decirte también que estamos a nada de iniciar nuestro diplomado en salud mental, la 15ª generación, que va a ser para nosotros muy especial. Fue nuestro live de la vez pasada, pero seguimos haciendo las entrevistas. Ya tenemos nuestro grupo de WhatsApp con las personas que van a entrar. Estamos ya armando los expedientes clínicos. Ya está haciendo Ana, la psicóloga, las invitaciones a los docentes. Ya están confirmando. Nos hace falta tú. Inscríbete, te invitamos, contáctanos para que podamos hacerte llegar esa información y para que seas parte de esta generación que ya tiene un grupo considerable entre hombres y mujeres, así que tú eres, ya necesitamos conocerte. Queremos que llegue el 7 de febrero porque además va a ser algo muy especial con el cual así que tú eres, ya necesitamos conocerte. Queremos que llegue el 7 de febrero porque además va a ser algo maravilloso. Bueno, ya estamos invitados de la noche de hoy. Te voy a permitir para que ya comencemos con esto y le demos el uso de la voz porque sé que para nosotras es una persona muy especial. Es una maestra que nos acompaña desde el diplomado de entrenamiento psicocorporal o de fitoterapia aquí en el Centro de Formación Humana a las personas que ya tenemos un camino andado en los diversos diplomados y que hoy por hoy estamos llevando su acompañamiento desde la Ciudad de México con ella y para nosotros cada vez que nos toca con ella en la clase es algo diferente, muy especial, pero sobre todo algo que siempre nos deja un gran aprendizaje. Entonces, la maestra Marcia también nos acompaña, ha venido aquí al Centro de Formación Humana Integral, impartir talleres, ha estado con nosotras simplemente compartiendo un espacio con alguna cena, con alguna plática, o sea, es parte de nosotras, es una persona muy cercana a nuestro director y de verdad que para nosotras siempre va a ser un privilegio tenerla a la distancia, aquí en presencial, pero su compartir y sus saberes siempre van a ser muy interesantes.
Y pues bueno, me voy a permitir leer su semblanza, que es muy significativa para nosotros también, y con el permiso de ella, la presento. Ella es la psicóloga Marcia Patricia Pallavicini. Entre muchas de las cuestiones que te puedo compartir a grandes rasgos, ella es licenciada en Psicología por la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, y también ha trabajado en diferentes talleres y cursos para empresas privadas e instituciones. Ha colaborado como asistente de formación y como maestra en el tema de caracterología en psicoterapia corporal integrativa en el centro Yojalcali. También ha colaborado con la Universidad de Santa Fe en Aguascalientes en la materia de psicoterapia corporal. Actualmente también trabaja en un consultorio propio en la Ciudad de México y está dando clases o también ha dado clases sobre psicoterapia corporal en el Centro de Estudios de Neurociencias Psicológicas de Chiapas. También la maestra Marcia ha impartido cursos sobre lo que es talleres de comunicación, manejos de estrés, también a empresas como Grupo Financiero Inbursa, Grupo Eleya. También desde el Centro Yohai Cali ha participado en las diferentes jornadas psicocorporales, temas como movimiento corporal, talleres como el arraigo del yo corporal, la vibración como descarga del sistema nervioso autónomo, la máscara idealizada del narcisismo. O sea, la maestra Marcia tiene muchísima trayectoria en este tema. También ella tiene todos estos temas de lo que es la psicoterapia gestal desde el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestal, la sensibilización de grupos, estándares de competencia, ECO 216, la psicofarmacología, neurosis de los trastornos del sueño y sus trastornos, también temas sobre sexualidades humanas desde el enfoque psicocorporal. Entonces, para nosotros ella es una persona que viene totalmente a sumar y que estamos privilegiadas de la noche de hoy. Queremos comentarte, antes de darle el uso de la voz, que todas las preguntas que tengas ya las puedes hacer desde el chat, así como también todas aquellas cuestiones que te gustaría saber del tema, o por qué no también de este tema de nuestro live, que es escuchar el cuerpo, un camino de conciencia. Si tú tienes algún reconocimiento a la maestra, alguna pregunta, alguna duda, inquietud, déjala en el chat, porque cuando nos dé el uso de la voz, todas las vamos a estar respondiendo. Y sin más preámbulo, maestra, iniciamos esta noche, haremos el uso de la voz con usted. Y de verdad, nuevamente, muchas gracias. Y comenzamos esta transmisión con lo que ya nos tiene preparado. Adelante, por favor. Pues buenas noches a todos, antes que nada, y muchas gracias por la invitación. Pues mira, la invitación es para hablar sobre qué significa, ¿no? El escuchar al cuerpo y por qué es un camino hacia la conciencia. Pero me gustaría iniciar primero, pues, diciendo qué es conciencia, ¿no? Porque cuando estamos hablando sobre conciencia del cuerpo, pues estamos hablando sobre el tener la conciencia, y tener la conciencia es el darnos cuenta, el saber, ¿no? El reconocer, eso es la conciencia. Entonces, pues precisamente esta conciencia no es así tan fácil que la tengamos, sino es algo que tenemos que ir entrenando o que tenemos que ir aprendiendo, porque no siempre vamos a tener muy claro cuáles son o qué es lo que nos está pasando. Yo creo que a través ¿cómo se llama? De justamente como psicólogos o como psicoterapeutas, cuando llegan los pacientes, de lo que nos damos cuenta justamente es el poderlos apoyar con este proceso de reconexión y de conexión consigo mismos, con su yo, que se den cuenta de los procesos por los que están pasando. Y esa es la conciencia. Entonces, escuchar al cuerpo como un camino de conciencia, pues es un camino de aprender a incrementar nuestra percepción, darnos cuenta del mundo interior y de esta manera formar una identidad mayor con lo que sentimos que únicamente con lo que creemos, que es con lo que estamos acostumbrados a estar, ¿no? Como siempre estar pensando alrededor de algo o sobre algo, pero pues no con mucha conciencia ni con mucho contacto de nuestros procesos internos, ¿no?
Entonces estamos hablando de un mundo de la percepción, de un mundo interior y de un mundo que nos da identidad, ¿no? Y que esta identidad se va formando desde que somos niños. Bueno, pues vamos a hablar ahora sobre el por qué el escuchar al cuerpo e integrar al cuerpo. Y para ello tendríamos que retomar un poco un contexto histórico de cómo es que alguien decide ingresar al cuerpo al campo de la terapia, ¿no? ¿Por qué alguien decidió o alguien investigando decide pues que sería buena idea integrar a la experiencia del cuerpo? Y para eso tendríamos que hablar con la persona que fundó y fundamentó toda la técnica de lo que son las psicoterapias corporales. ¿Quieres hacer alguna pregunta? Claro, maestra. Sí. En nuestras clases usted nos ha comentado mucho sobre algunas personas que iniciaron este trabajo y algo que siempre nos ha llamado la atención es que no estamos hablando de un tema de moda, no es que las psicocorporales sea un término que surgió en los 2000 y No. ahí es donde nos encantaría que usted nos diga desde dónde surge, qué pasó, Justamente. por qué no han habido a lo mejor tantas cuestiones, pero sin darnos cuenta, muchas disciplinas están haciendo psicocorporal, a lo mejor sin poner un nombre. Y por ahí que nos comparta usted. Pues precisamente voy a poner un contexto histórico, ¿no? Recordemos que la psicología no es una ciencia que tenga mucho tiempo y la psicología empezó siendo una psicología conductista, donde se medía frecuencia, tiempo, conductas. Luego vino Freud, y voy a abreviar esto, ¿no? Para poder llegar al punto, y viene el psicoanálisis, donde ya no nada más estamos hablando de la conducta, sino de algo que impulsa esa conducta, ¿no? Y entonces aquí viene el famoso inconsciente. Wilhelm Reich fue un estudiante de Freud, con Freud, ambos psiquiatras, y trabajando con los pacientes y el psicoanálisis como se practicaba en esa época, que era únicamente escuchar al paciente, los terapeutas se quejaban, o los médicos, psiquiatras, se quejaban de que los pacientes no ofrecían mucha información y que incluso era muy aburrido estarlos escuchando porque no daban material. Algo que Wilhelm Reich atendió y vio que no era así, que al contrario, que el paciente desde el momento en el que llega, en la forma en la que habla, en la forma en la que decía o en la forma de estar callado, justamente estaba hablando de un lenguaje del inconsciente, ¿no? Lo que le estaba pasando a la persona y quién era esa persona y cómo todo lo que él mostraba estaba hablando de un lenguaje que no tiene que ver únicamente con lo que habla la persona, sino con todo su cuerpo, la forma en que se para, la forma en que tiene el cuello, la forma en la que porta su cuerpo, la energía que tiene. Entonces, Wilhelm Reich hace investigaciones por ahí de 1927, tratando de perfeccionar y de hacer científica esta postura del psicoanálisis y el inconsciente, comienza a estudiar y a investigar la relación que hay con todas las tensiones musculares y con esa expresión de la persona con su psique. Y a través de ello es que él llega a esa conclusión de cómo la mayoría de las personas pues están totalmente inconscientes de cómo su cuerpo constantemente está enviando mensajes y nos está avisando sobre toda nuestra experiencia y cómo el no atender a esa experiencia termina siendo algo somático, ¿sí? ¿Por qué no vamos a atender esa experiencia? Pues porque viene aquí toda la historia infantil de una persona
donde vamos a generar ciertas represiones, tanto emocionales, que van a terminar afectando a nuestro cuerpo y también a nosotros, porque si nosotros reprimimos, por ejemplo, una emoción, la vamos a reprimir a través de nuestras tensiones musculares. Y esa tensión muscular va a generar una tensión que, bueno, pues nos va a terminar siendo familiar, ¿no? Pues no lloro, no grito, no expreso, soy una persona callada, y entonces eso va generando una identidad donde yo pues decir, no, pues a mí me cuesta trabajo llorar, a mí me cuesta trabajo sentir, ¿no? Y bueno, cuando se trata en terapia, pues nos vamos dando cuenta que no es que nos cueste trabajo, sino que es un condicionamiento o un acondicionamiento que generamos durante la infancia como una protección y una protección para sobrevivir ante un ambiente, ¿no? Hay personas que viven situaciones muy fuertes de violencia, donde pues generarán una defensa para poder sobrevivir a esa violencia, ¿no? Ya sea o que se vuelvan muy sumisas o que se vuelvan muy violentas igual, ¿no? Acaba usted de tocar un punto muy interesante, la Ajá, palabra terapia. Y es aquí en donde también nos detenemos nosotras y hablamos de qué está pasando y estas situaciones que parecieran que son más corporales y que a lo mejor pudiéramos no tocarlos en terapia, también se hablan ahí. Y tocó usted también un punto muy importante, esta parte en cómo el cuerpo recibe la información y comienza a somatizar, que es algo ajá. que en este curso de terapia que tenemos la fortuna de contar con usted, y también desde el Diplomado de Salud Mental hemos integrado también a una fisioterapeuta y por qué no también la parte de salud y la parte psicológica y lo hacemos de esta forma integral. Pero maestra, síganos compartiendo un poco más de esta información para que podamos también seguir haciendo preguntas. Por el momento no tenemos ningún comentario, pero estamos invitando nuevamente a las personas para hacernos llegar en caso de tener alguna pregunta. Bueno, pues finalmente, como para ir concluyendo con este contexto histórico, lo que Reich investiga y lo que Reich a través de muchos libros, porque no es nada más una sola investigación, es una persona que fue tratando de desarrollar y aportó a la psicología muchísimo, porque él aporta un gran libro que se llama El análisis del carácter. Y este libro del análisis del carácter justamente tiene 3 ediciones que Ray fue rehaciendo, pues fue reeditando conforme fue haciendo sus investigaciones. Y si bien se buscaba primero una forma de mejorar una técnica, de mejorar una intervención y de mejorar, de que hubiera terminó siendo una gran herramienta porque el análisis del carácter de lo que habla es justamente cómo hay una expresión viva dentro de nosotros, que está en un constante expresión y cómo esa expresión puede deformarse, ¿no? Se deforma y puede llegar hacia la persona como un obstáculo y la puede vivir como un obstáculo. Te voy a poner un ejemplo, ¿no? Alguien que tiene miedo a equivocarse, ¿no? Y se queda en la sensación del miedo a equivocarse y eso hace que se paralice, ¿verdad? Y entonces esa parálisis pues le va a traer consecuencias, porque esa tensión muscular que está ejerciendo sobre sí mismo, no nada más está ejerciéndose a un nivel muscular, sino también está afectando toda la probiótica de un intestino. Hoy la neurociencia ya habla del famoso nervio vago, ya habla de cómo estamos conectados y cómo todas las emociones que no son expresadas se terminan somatizando en enfermedades, ¿no? Entonces, una persona, como te repito, que tiene esa gran cantidad de miedo, pues lo que va a generar o que se vuelva muy ansiosa, pues va a generar problemas gastrointestinales porque va a alterar su pH, va a alterar toda su microbiota y entonces va a somatizar todo ese miedo a través de una
pues de una enfermedad por la gran irritación que hay cuando tenemos miedo, ¿no? Ya que hay una alteración en todo el pH, ¿no? Del cuerpo. Puso un punto sobre la mesa muy interesante, maestra, y es la alteración del cuerpo. En esta eh, en esta parte psicológica que estamos abordando con usted, maestra, pues las personas que estamos en ello ya estamos conociendo que también el cuerpo pues se manifiesta a través de 7 actos. Sé que vamos a llegar a ese punto porque también va a ser interesante que las personas conozcan qué está pasando por ahí, cómo puede manifestarse desde el cuerpo. ¿Cómo está manifestándose, por ejemplo, las emociones? ¿No? Las vamos a manifestar, por ejemplo, esta falta de el poder hablar, vamos a ponerlo como un ejemplo, ¿no? O el no poder conectar realmente con el exterior, ¿no? Limitando las funciones oculares, ¿no? O alterando al cuello, tensando constantemente por un miedo constante, ¿no? Por una tensión, una persona que se exige, que es muy dura consigo misma, pues va a tender a tener ciertos problemas pues, con el cuello, con la espalda, con los hombros, porque lo que habla Reich, ¿verdad? Y a eso le da un gran énfasis, es que cuando nosotros queremos no tocar una emoción o una emoción nos rebasa, dejamos de respirar. Y cuando dejamos de respirar, entonces es que estamos generando todos estos cambios que terminan siendo cambios hasta en nuestra sangre, ¿no? Por precisamente la constricción que se está generando dentro del cuerpo debido a una preocupación psíquica o a un tema psíquico. Entonces, pues he ahí la relación que tiene el cuerpo con nuestra mente. Somos seres biológicos, psicológicos y sociales. Y lo mismo dice la Organización Mundial de la Salud, somos seres biopsicosociales. ¿No? No nada más somos personas que pensamos o no somos seres pensativos únicamente, sino también somos seres sintientes. Y en este ser sintiente se activa nuestro inconsciente que nos protege, ¿verdad? Y entonces cuando sentimos algo que nos amenaza, pues vamos a hacer lo primero es a dejar de respirar, ¿sí? Y a tensar. Dejamos de respirar y tensamos. Y entonces ante esto se va formando algo que es una forma en el cuerpo a lo cual le llaman después una estructura de carácter, ¿no? Va a tener un funcionamiento de cierta forma. Habrá personas que son hiperactivas, personas que son con una energía más baja, a las que les llamamos hiporgonóticas, más que les va a costar más trabajo a lo mejor ser más activas, ¿no? Entonces, todo esto lo vamos a ver reflejado. La Incluso psico... ¿Mande? platicábamos con usted afuera de todo esto, que si en algún punto alguna persona está interesada en que la maestra Marcia, hablando de la respiración, nos pudiera dejar alguna técnica, mostrarla desde las posibilidades a través de la distancia y de las redes sociales, también lo pudiéramos hacer. Entonces, si ustedes necesitan que en particular que la maestra toque profundamente alguna característica particular sobre el cuerpo, el sentir, la respiración, pónganos, escríbanos y aquí la maestra Marcia está más que lista para poderles responder. ¿Tienes alguna solicitud? Todavía no, maestra. Hasta el Todavía momento no. ninguno. Ujú. Sí, bueno, pues entonces sería como, como continuar un poquito el por qué entonces se desarrollan técnicas, ¿no? Que es lo que hizo Wilhelm Reich. Él a partir de cierta intuición, ¿verdad? Lo que hizo fue desarrollar ciertas técnicas, como, fíjate, pedirle a las personas que hicieran movimientos expresivos emocionales, con la intención de que la persona pudiera conectarse o
darse cuenta con qué tipo de emociones tienen conflicto para conectarse, ¿no? Entonces, esas fueron de las primeras técnicas que él empezó a utilizar para buscar algo más expresivo y apoyar al paciente a que tuviera esa conexión, porque las emociones no siempre son muy claras. Podemos tener un cierto malestar que va a ir tomando forma y si le damos más energía y atención, entonces podrán ser más claras. Pero, pero no siempre nuestras emociones son tan claras, ¿no? O no siempre nos vamos a quedar, a menos que sea algo muy fuerte, vamos a tener muy consciente qué pasó. Yo que vivo aquí en la Ciudad de México, vivimos a un ritmo muy rápido. Y yo me doy cuenta cómo, pues, cómo me afecta, por ejemplo, el hecho de ir hacia otro lugar, ¿no? De mi casa moverme a mi trabajo, a mi consultorio. Bueno, pues todo eso implica un tiempo e implica un estrés. Y yo me voy dando cuenta después cuando ya traigo duro el cuello o los hombros hacia arriba y digo, estuvo pesado, ¿no? ¿Qué necesito? Pero ese es porque ya tengo yo un entrenamiento de voltear, darme cuenta y regresar a mí. Las personas no tenemos este entrenamiento todos y generalmente vamos por la vida sin darnos cuenta todo lo que nos pasó, todo lo que nuestro cuerpo percibió y cómo nuestro cuerpo reaccionó. Hasta después que ponemos a hacer un A veces poquito. solamente decimos, me siento cansada y me duele aquí y recurrimos a la famosa pastilla que he conocido que me va a calmar alguna molestia, dolor o malestar, esperando que el día siguiente me sienta aliviado. Mira, aquí Eve Vázquez está haciendo una pregunta que me parece bien importante contestar, ¿sí? Claro. Porque dice, ¿cómo lograr controlar el tema de no poder respirar cuando estás en una crisis de ansiedad o estrés? Justamente la ansiedad es una subida de nuestro sistema nervioso autónomo que nos está diciendo de alguna manera a través del sobrepensamiento que estoy en peligro. Y justamente para poder manejar nuestra ansiedad y regresar a la respiración, necesitamos tratar de empezar a respirar lo más lento posible y una técnica es respirar 4x4, o sea, tratar de inhalar haciendo este movimiento, siguiendo los dedos, inhalando, exhalando. Y tratar de hacer este ejercicio es para salirnos del enfoque de la mente si es que estoy en un sobrepensamiento y me estoy diciendo que estoy en riesgo, estoy en peligro y algo me está pasando, ¿sí? O me asusta. El otro tema es cuando me empiezan a asustar mis propias sensaciones. Y entonces, si yo empiezo a sentir un pequeño dolor del pecho, por ejemplo, y hago esto, generalmente la gente que tiene ansiedad empieza a hiperventilar. Hace esto y con esto genera una hiperventilación. Lo que tiene que aprender es a bajar, soltando la respiración para poder regular y después tratar de atender los sobrepensamientos que tiene, ¿no? Si estoy sintiendo, porque he atendido gente que se va a un hospital pensando que le está dando un infarto, ¿sí? Y es pura y absoluta ansiedad, ¿sí? Podemos hacer estos movimientos, podemos también hacer movimientos con los ojos, como apretar y soltar. Haciendo estos movimientos para tratar de regresar a mi yo y a tratar de poder regresar al estado donde no estoy en un riesgo, ¿sí? Yo sé que no está fácil, conozco personas con ataques de ansiedad y es algo que se tiene que ir entrenando y practicando.
Esas podrían ser dos opciones. Espero que esto le conteste a Eve, ¿no? Que es la que hace la pregunta. Y justo acaba de decir una palabra maestra, entrenamiento. Esto nos lleva también a enfocarnos en que la persona que te acompañe, pues también tiene que ser una persona que sea entrenada en el tema y que si te va a guiar, te va a conocer qué puede pasar, dónde son las propias limitaciones de los ejercicios para las personas. Bueno, pues sí, efectivamente, gracias al entrenamiento que yo tomé de psicoterapia corporal, ¿verdad? Es que tengo conocimiento y que me acerqué a este tipo de técnicas y que continúo estudiando, ¿no? Entonces son precisamente muy importante que alguien te apoye, que asistas a terapia y que alguien te apoye con este tipo de técnicas que te puedan aportar desde la psicoterapia corporal, pues algo que genera y que practica y que se enfoca es en la respiración. Entonces, el hecho de que tú aprendas a respirar es lo que nos ayuda a controlar todo el estrés, toda la ansiedad, ¿no? Que es algo que nos regresa al cuerpo, a saber que no me estoy muriendo y que estoy a salvo. Parece, así es muy fácil decirlo, ¿no? Con un ataque. Tenemos que aprender a regular y a no asustarnos con estas sensaciones, ¿no? Como tratar de hacernos irnos hacia la calma. Y También justamente, sirve, también sirve el bajar el cuello, mover el cuello, ¿no? Todo movimiento que nos ayude a que se abra nuestra respiración. A ver, perdóname. Ibas a hablar y te interrumpí. no, aquí justamente nos estamos acordando de la clase de ayer que fue el tema del cuello y lo estamos como hilando de todo esto que hemos aprendido con usted y con Mario. Ajá. Sí, efectivamente, porque justo donde somatizamos y cómo todo nuestro cuerpo está, lo que hablaba Reich, es cómo todo el cuerpo está involucrado en un sistema. Y cómo este sistema, desde que se va paralizando nuestros ojos, vamos dejando de respirar, apretamos nuestros dientes, los maceteros, ¿no? Cómo ponemos tensión, estamos generando una tensión circular en toda esta zona que nos permite, ¿no? Entonces, entorpecer al pecho, porque por protección el cuerpo hace esto. O sea, vamos al tórax, lo vamos a bloquear. ¿Sí? Entonces, todos estos movimientos de mover el maxilar, nos van a ayudar a liberar la tensión del cuello y cómo esta liberación de la tensión nos va a permitir que el cuerpo vaya soltando la tensión y entonces puede entrar en una relajación. Otro movimiento también es el vestibular, el taparnos nuestros oídos y respirar. Inhalar y exhalar con los oídos tapados nos va a permitir relajar al sistema vestibular, que es el que nos está dando orientación sobre dónde estamos y cómo estamos. Entonces, son técnicas que van ayudando a las personas a, ¿cómo se llama? Pues a conectar con sí mismas, ¿no? Y a cómo controlar y a cómo regular estos procesos que tenemos dentro de nuestro cuerpo, ¿no? Que son las emociones. Justamente, las personas que nos han acompañado en los diversos talleres, maestra, incluso en las terapias psicológicas, con algunas de ellas o con muchas de ellas, también hemos puesto en práctica alguna de estas técnicas y que a lo mejor pues no hemos podido compartir o sí, que pues es una técnica desde la psicocorporal y es muy interesante porque es algo que nos ha caracterizado aquí en mi Centro de Formación Humana Integral, mucho de lo que usted nos ha enseñado y de lo que nos comparte. Ya, ajá. Sí, pues sí, entonces volvemos a tu tema, escuchar al cuerpo un camino a la conciencia. Justamente como comencé, la conciencia es darnos cuenta y saber.
Y la única manera de regresar a saber y a tener conciencia con nosotros, pues es a través de la respiración. Y para poder respirar necesitamos aprender a salirnos de estos procesos que nos detienen la respiración, ¿sí? A través de movimientos, ¿no? Que es lo que he explicado ahorita y que son técnicas que uno va aprendiendo en la psicoterapia corporal, ¿no? Hay muchos tipos de psicoterapia corporal, que eso también había que hablar, ¿no? Y el tipo de psicoterapia corporal reichiana, puramente reichiana, pues se trabaja de una manera muy diferente a como lo hizo Alexander Lowen con la bioenergética, a como lo hacen otras formas de terapia psicocorporal, ¿no? Entonces, pero todas tienen una misma finalidad: reinstalar una pulsación que le permita a la persona mantenerse en un equilibrio, ¿sí? En un equilibrio que es justamente cuando habla la Organización Mundial de la Salud, no habla de una ausencia de enfermedad, habla de un equilibrio. Habla del equilibrio biológico, psicológico y social. Esa es la salud. Entonces, para cuando estamos hablando de salud, es como adultos aprender a regularnos, a autorregularnos, ¿no? Los niños necesitan aprender a regular sus emociones, no a reprimirlas. Y lamentablemente, si los adultos no saben regular sus emociones, le van a enseñar a los niños a reprimir la emoción, no a regularla. Algo que hace la psicoterapia corporal es justamente enseñar, acompañar, bueno, pero enseñar cómo puedo yo regular mis emociones, ¿no? Porque luego las emociones son catalogadas como si no tuvieran una función en nuestra vida, ¿no? Entonces, a veces las denostamos o decimos, es que está mal enojarse. No, no está mal enojarte, no está mal sentir tristeza, ¿no? Son nuestros avisos de nuestro cuerpo, así como voy a compararlo con algo muy mecánico, que es un auto que me está diciendo cuándo le falta el aceite y dónde le falta la gasolina, pues mis emociones me están avisando de cómo voy en este camino de la vida, ¿no? Cómo lo voy viviendo, qué estoy sintiendo, qué necesito, por lo tanto, ¿no? Entonces es aprender a autorregularnos, a regular esas sensaciones y a no tenerle miedo al cuerpo, a lo que siente. Maestra, ¿cómo podríamos como personas que a lo mejor no hemos tenido tanto contacto con el tema identificar esta falta de regulación en nuestros cuerpos? Nos dan algunos tips, pero ¿qué otras formas pudieran aparecer ahí o señales para que pudiéramos identificar y decir, aquí está ocurriéndome algo o mi cuerpo necesita hablar algo? Simplemente que no estamos disfrutando la vida, que no la estamos viviendo con gusto. Yo creo que cuando tú te sientes mal contigo misma, que no estás sintiéndote que la vida va bien, que no lo estás disfrutando, o que tus relaciones no están siendo buenas, ¿no? Contigo y con los demás, porque somos seres sociales. Entonces, nuestras relaciones con nosotros mismos y también con el exterior, ¿no? El sentir el cuerpo en mal estado, el estar enfermo frecuentemente, obviamente estoy hablando de alguien que somatice, por ejemplo, constantemente con una gastritis, una colitis, ¿verdad? Y constantemente estoy padeciendo de lo mismo. No, no estoy hablando de alguien que se enferma y súbitamente y se lo lleva a un hospital por una cuestión que sí es por una infección, por un virus, por una bacteria, ¿no? Estoy hablando aquí de lo somático, de cómo podemos y cómo siempre estamos somatizando nuestras emociones, ¿no? Entonces lo vamos a ver con la falta de respiración, con no sentirnos satisfechos ni contentos, no sentirnos con buena energía, ¿no?
para disfrutar, no tenemos capacidad de disfrute, justamente. No sabemos disfrutar. Y entonces es una buena señal de que no la estamos pasando bien. Invitamos a las personas que nos están mirando antes de que vayamos cerrando el live, que si tienen alguna pregunta de lo que la maestra Marcia está compartiendo, nos lo hagan llegar o algún comentario, porque pues también nos interesa saber qué piensan o qué tema les gustaría tocar, porque pues la maestra Marcia a veces nos visita por aquí por Mérida y hemos hecho en sus fechas en las que ella está por aquí algún taller o alguna plática. Y ha sido muy interesante, maestra, las anécdotas que por ahí han salido con personas que son de casa, con personas que nos visitan por primera vez, la conocen el tema y pues ahora sí que surgen estos cambios. Entonces, si alguien pregunta, por favor, ahí está el espacio. Y si no, maestra, créame que si después aparecen preguntas, comentarios o nos los hacen llegar, se los vamos a hacer llegar para publicarles y dar respuesta a esa persona, que pues la verdad... hay personas que no nos pueden ver en este momento, pero siempre se quedan grabados el live, se comparte o también días después se descarga y se sube a nuestro canal de YouTube y desde ahí lo puedes volver a publicar porque no tenemos derechos de autores. Por aquí, maestra, si me permite, voy a leer un comentario que nos acaban de compartir. Bueno, dos. Alejandrina Escalós, nuestra querida Alejandrina, nos dice, excelente, importante charla. Muchas gracias, Alejandrina, por estar también. Y doña Cristina Cázares, pues dueña del Centro de Evaluación Humana Integral y Mamá de Mario, pues buenas noches y pues ahora sí que también aquí está presente para acompañarnos a nosotras y a las demás personas que nos están mirando. Adelante, maestra, por favor, continuamos. Bueno, pues hemos hablado entonces de lo que significa la conciencia, de cómo es que surge la psicoterapia corporal, ¿verdad? Bajo cómo es que se realiza esta investigación y por qué se llega a este tipo de intervenciones que al ser somáticas, como les digo, al él hacer esta relación de la psique y el cuerpo, y entonces pues va a generar también intervenciones somáticas. ¿Qué tipo de intervenciones somáticas? Pues como estas que hicimos, ¿no? Hacer movimientos sobre todo, mover al cuerpo, mover nuestros ojos, mover el rostro, mover la boca, no quedarnos paralizados. De esta manera es que podemos recuperar nuestra respiración y que el cuerpo puede regresar a un equilibrio, ¿sí? Entonces, esos son los tipos de intervenciones. Como hablábamos hace rato que hay muchas escuelas psicocorporales, Reich hizo una forma de intervención que es la vegetoterapia, donde está trabajando a través de actings. Actings son movimientos que tienen un orden, y ese orden es cefalocaudal, de cabeza a cauda, porque es así como crece el sistema nervioso autónomo. Aquí estamos hablando de una reacción de nuestro sistema nervioso autónomo de la cual no somos conscientes, ¿no? Sino vamos apretando sin saber que apretamos, ¿no? Y entonces este tipo de movimientos nos van nos van a ayudar, ya sea a conectar con recuerdos que estaban ocultos, ahí guardaditos, ¿no? O a reconectar con emociones que estaban reprimidas. Por lo tanto, son técnicas que ayudan a las personas que están atendiendo pacientes. Es una técnica que aporta para atender pacientes de esta manera, ¿no? Más somática. ¿Y qué tiene de maravilloso? Pues que cuando tú integras la experiencia con el cuerpo, entonces se vuelve una experiencia para el cuerpo. Porque una cosa es el entendimiento cognitivo, a nivel cognitivo, y otra cosa es la experiencia completa, ¿no? Como hablan en la Gestalt, que es una experiencia completa con toda la sensación, y entonces el entendimiento es diferente.
es más profundo. No sé si tengas por ahí otra pregunta. Sí, maestra. Tenemos a Ángeles Quimé, que también nos ha acompañado en unos talleres aquí en el centro. Nos pone buenas noches. Gracias, Ángeles, por estar. Y Mendy nos pone buenas noches, saludos. Muy interesante el tema, excelente para fortalecer el humano. Ella es una de las mamás del cual nos acompaña. Ok. Sí, pues así es, como a grandes rasgos, todo lo que aporta la psicoterapia corporal, porque es una técnica que nos va a ayudar tanto al terapeuta como al paciente, justamente a que tenga la conciencia, como les dije, de su experiencia de manera completa, no parcial, donde nada más se queda en lo cognitivo, sino también en la experiencia corporal. Entender desde el cuerpo algo que nos pasó es muy sanador, ¿no? Y sí puede ser un antes y un después en tu vida, cuando comprendes con tu cuerpo completamente. Me quedo con la palabra que acaba de mencionar, que es reconocer también lo que el cuerpo se ha quedado y lo podemos a lo mejor manifestar a través de un pensamiento o ya, porque no compartirlo desde la experiencia. Maestra, de verdad que para nosotras siempre va a ser aprender algo nuevo, aprender algo de lo que usted se dedica todos los días a seguirse formando, a seguirse preparando, y siempre va a ser un placer para nosotros que nos acompañe. Los espacios nos van a quedar pequeños, siempre lo hemos dicho cada vez que usted se conecta con nosotras, cada vez que estamos en una clase, cada vez que nos visita, siempre nos van a quedar pequeños para lo grande que es el tema, para lo grande que es la información, para el conocimiento que usted tiene y, ¿por qué no?, también para lo que las personas nos permitimos al compartir. De verdad que muy agradecida como siempre. Y nos encantaría, maestra, que nos pudiera dejar por ahí un mensaje, una reflexión, ya sea que usted le haya marcado en este camino de su profesionalización o bien que le quisiera regalar a las personas que aquí nos están mirando, porque sé que a lo mejor hay personas que nos ven por primera vez o que a lo mejor todavía no tienen el privilegio de conocerla, pero en algún punto la vida nos va a llevar y vamos a contactar con esta experiencia. Entonces, por favor, maestra, si nos apoya en esta forma, para ir cerrando y compartirle todo lo que se nos viene desde el Centro de Formación Humana Integral. Pues miren, yo qué puedo decir, que yo fui partícipe y a mí me cambió la vida, de verdad, de venir de un lugar muy, muy desconectado de mis procesos, de no incluso tenerlos ni hilados ni conectados, de sentirme en algún momento muy desestructurada, a cómo después de seguir con este proceso psicocorporal me permitió conectar, justamente, conectar e integrar mis experiencias que no son tan fáciles porque, repito, no somos una sociedad que enseñemos a los niños, ni estamos, tenemos ese aprendizaje de quiénes somos y que sentimos por algo y que lo que sentimos no es erróneo. Tiene un mensaje, tiene un para qué lo sentimos, y que cuando lo podemos integrar y lo podemos estructurar y podemos vernos desde un lugar más compasivo y no tan crítico como una mente, sí, como no tan crítico, sino con más compasión, entonces podemos entendernos y y entonces podemos aprender a disfrutar lo que sentimos y no a luchar contra lo que sentimos. Entonces lo integramos. Mientras nosotros estemos luchando contra lo que sentimos, estamos quitando una información sobre quiénes somos y por qué estamos sintiendo lo que estamos sintiendo. Y eso hace que perdamos información de cómo es nuestra experiencia. Otra vez, no tenemos conciencia. Entonces, para poder formar la conciencia, necesitamos integrar, ¿no?, tanto nuestra mente como lo que sentimos. Y en conciencia disfrutar.
Me quedo con eso. Cuando nos Pues sí. preguntan, llévalo, me quedo con eso. En conciencia, comenzar a disfrutar. Pues sí, comenzar a disfrutar lo que siento, sea bonito o no sea bonito, es lo que siento. Y esa es mi experiencia y a eso lo tengo que validar para saber qué necesito, ¿no? ¿Qué necesito hacer? Porque ahí es donde perdemos toda esa información y entonces no podemos integrar un movimiento hacia adelante, ¿no? No podemos mover ni formar un movimiento adelante, ni buscar una solución porque nos quedamos detenidos, en, interrumpidos precisamente por quitar una información, que es lo que estamos sintiendo. Maestra, pues muchas gracias. A lo mejor estos primeros meses del año nos vamos a mantener con ustedes de las clases, pero no dudamos que en el siguiente semestre, en algún punto que coincidamos con sus fechas en los cuales visita Mérida, podamos volver a tener un taller como los del 2024 que fueron Ah, sí, excepcionales. sí. Muchas Ahí nos gracias. tocó dos talleres con usted, maestra, que Sí. todavía cuando estábamos en grupo y hablamos con las personas que lo vivieron, dicen, ahí me di cuenta, ahí comenzó todo. Ah, No, mira. porque nos dieron que coincidir y claro que vamos a volver a grabar con usted con otro tema que por ahí va a aparecer, yo lo sé, en el transcurso del año. Y de verdad, maestra, compártanos. Lo leí muy breve en su semblanza, la verdad me queda muy corta siempre con lo que usted nos pueda compartir. Pero, ¿cómo se llama su lugar donde está? Iba a decir el nombre de su centro. Se llama Compártanos sus... Centro Yolocali. Y Yolocali es una palabra en náhuatl que quiere decir la casa del corazón. Y esa casa la hizo la maestra Ilse Kretschmar, quien fue mi maestra y quien la fundó y quien de alguna manera trajo amplió y fue un centro de gran formación y yo estoy segura que muchísima gente puede aportar cómo fue un antes y un después de haber estado en la formación de psicocorporal. Esto es, ¿en dónde, maestra? Para que las En la personas que nos Ciudad están... de México, en la colonia del Valle. Aquí nos encontramos. Sí. Y también la maestra Marcia, usted maestra, si nos quiere compartir, ahora sí, también qué hace dentro de Yucolcani y las atenciones que brinda. Ajá, yo practico la clínica en consultorio, a veces doy talleres, ¿no? Y de movimiento corporal, y este movimiento corporal se abrió justamente como un espacio de costo económico bajo que le permita a las personas vivir lo que es la experiencia de mover el cuerpo y sentirlo, ¿no? Y cómo a partir de ahí reconociendo cómo termina uno en un bienestar, ¿no? Porque cuando trabajas con tu cuerpo, con tu respiración, puedes regresar a tu yo y entonces puedes mirar las cosas de distinta manera. Y hacemos eso ahí en la casa. eh, Tengo una página en Facebook que se llama Conciencia Corporal, ¿no? Donde mando ahí ciertos mensajes, pero pues hasta ahorita en eso estoy y dando clases también. Maestra, pues ahora sí que a todas las personas les invitamos a que sigan a la maestra Marcia en su página Conciencia Corporal, en las redes sociales, y si quieren mayor información también se la pueden hacer saber. Nosotros también deseamos conocer Yocalcali, sé que la vida nos va a llevar ahí, y por lo pronto nos seguiremos quedando con los aprendizajes que podamos compartir, tanto en presencial como a distancia con ustedes. Y bueno, ahora sí que a nombre de nuestro director, el doctor Mario López Cázares, les agradecemos por habernos acompañado. Es nuestro último live de enero, pero febrero viene cargado de muchísimas cosas. Una de ellas es el taller que tenemos el día 21 de febrero, de 10 de la mañana a 12, con el tema Amor propio, la relación que nunca termina. Por ahí le vamos a empezar a meter al mes. Y también tenemos ya nuestros Facebook Live que tenemos dos para el mes de febrero. Y pues bueno, esto no se acaba. La maestra Marcia siempre presente en nuestras actividades y también, ¿por qué no?, en todo lo que nosotros emprendamos como una parte de acompañamiento desde
a distancia, pero siempre ha respaldado ahora sí que el trabajo de Mario y también de Universal. Pues maestra, muchas gracias desde la ciudad de Mérida. Aquí andamos con un poquito de frío, no se compara con lo que usted tiene por ahí del frío, pero pues nosotras aquí andamos con frío. Y pues agradecemos a la psicóloga Ana y Adriana, quienes hoy están aquí también presentes. Y pues bueno, gracias a la vida, hacemos más conciencia con ustedes y pues muchísimas gracias. Y maestra, con eso nos despedimos. Un gran abrazo a la distancia y nos vemos pues el siguiente martes para su clase. Ándele, pues, que estén muy bien. Un saludo a todos. Hasta Gracias, luego. María, gracias a todas y a todos. Hasta luego. Bye.